fuerte aplauso de bienvenida. Él trae la palabra de Dios el día de hoy. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Se han portado bien? ¿Me están mintiendo? Está bien, está bien. Yo les invito a que abran sus Biblias a la epístola de San Pablo a los Romanos y el capítulo 13, y después vamos a leer otro texto en 1 Timoteo capítulo 2. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en tiempos difíciles? ¿Cuántos sospechan que las cosas se podrían poner aún más difíciles? Yo creo que estamos por entrar en épocas un poco más turbias y difíciles que estamos viviendo actualmente. Y entonces, antes de entrar, nos convendría echar ojo de nuevo a las palabras de las Sagradas Escrituras para que sepamos cómo debemos vivir nosotros. ¿Está bien? Más vale saber antes de la tormenta que salir de la tormenta y decir qué pasó, ¿no? Más vale entender de antemano. Entonces yo les invito que abran sus Biblias a Romanos 13:1, o si no traen Biblia, pues pegan su ojo aquí atrás en la pantalla. Pero son las palabras de San Pablo. Romanos 13:1 dice: sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que lo hace malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y vamos a ver 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Dice 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú nos has permitido reunirnos aquí en esta noche, en este lugar. Yo te pido en este momento mucha gracia, te pido unción para poder compartir tu palabra, y pido la misma unción sobre todos los que están presentes para poder oír tu palabra. Padre, que realmente la entrada de tu palabra pudiera traer luz en las tinieblas. Háblanos, por favor, y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo quiero hablarles un poco en esta noche en cuanto a cuál es el deber, cuál es la responsabilidad de cómo debe responder la iglesia del Señor Jesús frente al gobierno o las autoridades civiles.
Y esta plática nació en mi corazón hace un mes. Su servidor juntamente con su esposo nos fuimos a Uruapan a un evento y venimos en el carro platicando. ¿Y cuántos saben que cuando platicas con tu mujer hasta que Dios te puede hablar? ¿Sí o no? La pura verdad es que cuando yo platico con Patty y ella conmigo, como que las luces comienzan a prenderse en las mentes de ambos. Porque si estamos platicando de las cosas de Dios, pues ahí está el espíritu de revelación y cosas comienzan a pasar. Y cuando veníamos platicando, yo comencé a pensar en el emperador Nerón. ¿Cuántos han oído hablar de Nerón? Porque la verdad es esto, el apóstol Pablo vivió una buena parte de su vida bajo el imperio de Nerón, desarrolló una buena parte de su ministerio cuando Nerón era el emperador de Roma. Y nada más quiero decirles algo. ¿Cuántos saben que Nerón por fin fue aquel que martirizó a Pablo? ¿Sí? Si no lo supieron, ahora lo saben. Pero Dios ha justificado a Pablo porque hoy en día llamamos a nuestros hijos Pablo y a nuestros perros Nerón. ¿Sí o no? Porque al fin de cuentas Dios justifica a los suyos. Pero me puse a pensar en Nerón. Y yo les voy a contar 2 o 3 cosas de la vida de este hombre tan ilustre. Nerón a los 17 años llegó al trono del imperio romano. Imagínense, un joven de 17 años que se sentó sobre el trono del imperio más grande del mundo antiguo. Llegó al trono debido a las manipulaciones de su madre, quien había sido, yo creo, la 4ª esposa del emperador previo, que se llamaba Claudio, pero de todos modos, mediante las maquinaciones de su madre Agripina, Nerón llegó a ser el emperador de Roma al morir Claudio. Imagínense, 17 años. Él en el año 54 comenzó a reinar y terminó su reinado en el año 68. Pero fíjense lo que voy a decir. Cuando Nerón tomó el trono bajo la mano de su madre, de pronto se casó con una hija del emperador previo que se llamaba Claudio y su esposa se llamaba Octavia. Y extrañamente, unos meses después de que ellos se casaron, su cuñado, o es decir, el hermano de su esposa, se llamaba Británicas, murió misteriosamente en una fiesta. Muchos creen, o sea, que era la madre de Nerón o Nerón mismo quien mató a Británicos para que él no pudiera echar mano al trono. Y ya con esto Nerón empezó su reinado. El hombre más o menos marchaba bien por unos años, pero después, pues en sí, él comenzó a cambiarse. Y ya parecía que no quería ser gobernado ya más por su madre. Y él mandó a su madre un día a la bahía de Nápoli en un barco, pero un barco que él había mandado a construir especialmente para que estando allá lejos de la orilla del mar que se descompusiere, como que se deshiciere. Y él quería que su madre se ahogara ahí en la bahía de Nápoli, ahí en Italia, pero lamentablemente la señora sabía nadar. Entonces en la noche mandó 2 oficiales de la marina y a filo de espada mataron a su madre. Imagínense. Y después de esto, pues él siguió su camino por un rato, pero después, al fin de cuentas, en sí comenzó a desilusionarse con el lado administrativo de lo que era en sí el imperio romano y se le nació la idea de que él era cantante y actor y comenzó a meterse en el circo romano. Y fue en esto que comenzó a descontrolarse más y por fin mandó a su mujer Octavia al exilio. ¿Y qué creen ustedes que pasó a ella en el exilio? La asesinaron. Muchos creen por orden de Nerón. Pero él se casó con otra mujer que se llamaba Popea. Y yo creo que estaban felices ellos por algunos años hasta que ella se embarazó y yo no entiendo todo lo que pasó, pero con una sola patada mató a su segunda esposa. ¿Cuánto creen que Nerón era buena gente? Era un diablo encarnado. Después
Nerón, queriendo construirse a sí mismo un nuevo palacio en Roma, se topó con la realidad de que ya habían casas en Roma. Ya estas casas tenían dueños y nadie quería vender su casa a Nerón para que él pudiera en sí tomar el terreno y construir un nuevo palacio. Pero para Nerón, pues no era difícil. Una noche la ciudad de Roma sufrió un incendio terrible en donde más que la mitad de la ciudad de Roma se quemó. ¿Y qué creen ustedes que hacía Nerón cuando se quemó la ciudad? Se subió a la azotea del Palacio Real, sacó su violín y comenzó a tocar y a cantar cánticos en cuanto a la destrucción de Troya. ¿Cuántos se acuerdan de Helena de Troya? Vieron la película con Brad Pitt, ¿se acuerdan? Y ya se quemó la ciudad. Pues este hombre estaba medio loco, se sube a la azotea del palacio, está mirando toda la conflagración, que toda la ciudad se está quemando, y ahí está él tocando su violín, cantando. Bueno, cuando los moradores de Roma supieron de la conducta de él, ya se circuló el rumor por toda la ciudad de Roma que aquel que en verdad había incendiado la ciudad, imagínense quién era. Nerón. Todos le sospecharon a Nerón, dijeron, él lo hizo porque él quiere construir un palacio, nadie le quiso vender y entonces pues él en sí mandó a quemar la ciudad. Y entonces cuando Nerón, a pesar de muchos esfuerzos para deflejar toda la crítica que venía hacia él, cuando él vio que no pudo hacer esto, decidió echar mano a un grupo de personas que eran aborrecidas porque todos decían que ellos odiaban a la humanidad, y echó mano, fíjense lo que voy a decir, a la comunidad cristiana en la ciudad de Roma y los tomó como chivos expiatorios, diciendo ellos quemaron la ciudad. Y no solo les acusó de haber quemado la ciudad de Roma, pero él, siendo el emperador, tomó medidas de justicia en contra de la comunidad romana. Y fíjense lo que voy a decir: echó a muchos de ellos a los leones, otros a los juegos como gladiadores, y otros él abrió en sí los jardines reales, y en la noche clavaban cientos de cristianos a cruces, luego los pintaron, luego los empaparon de aceite, de petróleo, etcétera, y él los encendía ya para que sirviesen de lámparas. Hay en los jardines reales. La escritura no nos dice esto, sino la tradición nos dice que tanto Pablo como Pedro fueron martirizados bajo esta primera persecución del imperio romano en contra de la iglesia, y todo esto porque el emperador quería construir un nuevo palacio y echó la culpa a la iglesia. ¿Cómo les parece? ¿Buen hombre o mal hombre? Se terminó su reinado cuando al fin de cuentas ya él comenzó a mandar a diferentes generales y senadores que se cometiesen suicidio, porque él tenía el derecho de llamar a un general y decir te mates o yo te mato, y él mandaba así a varios diciendo que tenían que suicidarse, a otros ejecutaba, pero al fin de cuentas como que el imperio se saturó, llegó a decir ya basta de este tipo, y ya hubo una sublevación en su contra, y al fin de cuentas cuando él oyó que la caballería venía por él, se suicidó, y en esta manera murió. Y murió diciendo, ay, qué gran cantante ya está perdiendo el mundo en la muerte mía. Porque Nerón se creía un gran cantante, se creía un gran actor, ¿entienden? Y entonces una vez se fue a lo que ahora es Grecia y se metió en diferentes concursos. ¿Y quién creen ustedes que ganó a todos los concursos allá? Nerón ganó 1808 premios en 2 años ahí en Grecia. Pero al fin de cuentas, ¿quién le va a decir que no? Una vez en el circo romano, ¿cuántos vieron a Ben-Hur, la película? Y ahí están dando la vuelta y la vuelta y la vuelta en el circo romano. Pues una vez él ahí estaba ya en un carro así, ya con 10 caballos, y se cae del carro.
Y entonces otros terminan la carrera, pero lo volvieron a subir a su carro. ¿Y qué creen? ¿Quién ganó la carrera? Nerón. El hombre estaba, digan conmigo, loco. Se creía en sí un gran cantante, un gran estrella en sí del teatro, se creía la gran cosa. Y al fin de cuentas, fíjense lo que voy a decir, la pura verdad es esto. Cuando pensamos en Nerón, pensamos en un déspota, pensamos en un hombre violento, pensamos en un hombre absolutamente inmoral. Porque hay un dicho de un inglés que dice esto: el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto ocurrió en la vida de Nerón porque todos le temían, pues ya tenía la historia de haber matado a tantos. Y al fin de cuentas, como digo, el hombre por fin quitó su propia vida, diciendo que el mundo, pues pobre del mundo, porque ya pues estaba perdiendo un gran cantante. Yo creo que la pura verdad es que el hombre está un poco tocadiscos. ¿Cuánto lo creen? Pero ahora oigan lo que voy a decir. Los textos que leímos de Romanos y de Primera Timoteo, Pablo escribió estos textos cuando Nerón estaba sobre el trono. Imagínense, un hombre tan trastornado, gobernando a todo el imperio romano. Y Pablo, sabiendo el carácter de este hombre, porque todo el imperio lo sabía, Pablo, aún sabiendo estas cosas, escribió las palabras que acabamos de leer. Y vamos a volver a Romanos 13. Romanos 13:1 dice, Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, la iglesia que estaba más de cerca a todas las barbaridades de Nerón. Dice aquí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay porque Dios han sido establecidas. ¿Qué está diciendo él? Está diciendo en el primer lugar que el puesto, el oficio, si es de emperador, si es de gobernador, si es de quién sabe qué, él está diciendo que estos oficios, aunque sean romanos, de todos modos han sido establecidos por Dios. Y no solo está diciendo que el oficio ha sido establecido por Dios, está diciendo que los que están ocupando estos puestos en aquel momento, dice él, Dios los ha puesto. Es como la presidencia, por ejemplo. La presidencia es un oficio que ya tiene sus años, pero cada 6 años se cambia y otra persona ocupa el oficio. Dice Pablo, las autoridades que hay han sido establecidos por Dios. Él está diciendo el emperador, el gobernador, todos estos, pues Dios es aquel que estableció estos oficios. Dios es el que pone las personas en estos oficios para ocuparlas. Dice él, Dios les pone, y al fin de cuentas dice él a la iglesia en Roma, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que las ha puesto. Y él dice, hay que someternos a estas personas. Y luego dice él, inclusive, que aquel que no se sujeta, se opone a lo que es la ordenanza o el mandamiento de Dios en el versículo 2. En el versículo 3 él habla un poco de lo que es lo ideal, la razón por la cual Dios instituyó las autoridades, aunque pues él sabía y todos sabemos que hay los que no cumplen con su mandato, pero al fin de cuentas él les dice por qué en sí estas personas están ocupando estos puestos. Y en el versículo 5 dice la iglesia, hay que someterse a ellos tanto por temor, si te portas mal, pero también por conciencia delante de Dios. En los versículos 6 y 7, él habla del hecho de los tributos, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos creen que Pablo, al decir esto a la iglesia en Roma y en difundir esta epístola a todo el imperio, cuántos creen ustedes que podrían haber habido algunos que dijeron, un momentito, el Nerón es un diablo,
Y en sí, los gobernadores, algunos de ellos también son tremendos, porque Pablo luego después sufrió algunos chascos con algunos gobernadores romanos, porque uno quería un soborno, otro pues le dejó en la cárcel para hacerle favor a los judíos. Pero algunos podrían haber argumentado diciendo, un momentito, tú quieres que nos sometamos a estas personas, mira la vida de ellos, mira su vida moral, mira tal como son ellos. ¿Tú quieres que nosotros nos sometamos a ellos? Pues la respuesta de Pablo es que sí. Porque al fin de cuentas no da un calificativo aquí diciendo sométete a ellos si son personas morales. No dice sométete a ellos si al fin de cuentas tú estás de acuerdo con la política de ellos, sino que está diciendo sométete a ellos porque Dios es aquel que los ha puesto. ¿Me estoy explicando bien? ¿Cuántos de ustedes creen que lo que dijo el apóstol Pablo podría tener relevancia para nosotros hoy en día? Digan conmigo, sí lo sospecho. Porque las autoridades que hay, ¿quién las puso? ¿Nos pidió nuestra opinión? No, aunque votamos, pero no nos pidió nuestra opinión. Y al fin de cuentas Él puso las autoridades que hay. ¿Y qué dice Dios a nosotros como iglesia? Sométanse si están de acuerdo, sométanse si son angelitos. O no, dice Él, mira, esta es lo que Dios quiere. Ahora existe la pregunta. Si Pablo hubiera escrito esto sabiendo que él mismo iba a terminar martirizado por Nerón, porque después de escribir esto a unos 7 años máximo, pues al fin de cuentas Pablo fue martirizado por el mismo emperador Nerón. Existe la pregunta, si él hubiera escrito esto sabiendo lo que iba a pasar. Y yo les voy a decir lo que yo creo. Yo no sé, pero les voy a decir algo. El Espíritu Santo, quien le inspiró, suponiendo que las escrituras son inspiradas por Dios, el Espíritu Santo, quien le inspiró, sabía. Porque el Espíritu de Dios sabe todas las cosas, aun las que están por venir. Y entonces yo creo que Pablo y otros pudieran haber protestado. Mira, no estamos de acuerdo, este hombre es un vampiro, este pues hace esto, y la escritura dice, y el Espíritu Santo dice, etcétera, 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 etcétera. Yo le voy a decir algo. Los cristianos deben ser ciudadanos ejemplares y modelos. Y si no somos, al fin de cuentas devaluamos nuestro testimonio y la gente no nos escucha. Porque le voy a decir lo siguiente, nuestra conducta no se basa en la conducta de otros, nuestra conducta se basa en lo que dice la Escritura. ¿Cuántos casados hay aquí? Yo en este año, si no me equivoco, cumplo 37 o 38 años de casado, por ahí vamos. Uno llega a cierto momento y pues se le pierde la cuenta, ¿no? Pero cuando uno se casa, no es que toma votos. Fulana de tal, tomas a esta mujer para ser tu mujer legítima y sí, como no. Y la aceptas en la pobreza, en la riqueza, ajá, en la salud y en la enfermedad. Sí, dime lo que quieres, ¿entiendes? En la vejez, en la ancianidad, sí, como no. Sí, en la juventud, lo que sea. Sí, ya nada más dime eso, yo digo sí, vámonos. Pero yo le voy a decir algo. Yo tengo un deber de amar a mi esposa, aparte de ella, a pesar de cómo ella sea, porque yo tomé un voto. No sé si captan lo que digo. Ay, pues ya no le amo porque ya me quemó los frijoles. Pues a rato te va a quemar con la plancha si no te callas. ¿No? Porque nosotros entramos tomando un voto. Y al fin de cuentas no importan las altibajas de ella, yo tomé un voto. Y al fin de cuentas delante de Dios no voy a poder disculparme o excusarme por haber violado este voto porque ella me quemó los frijoles.
Porque al fin de cuentas no importa lo que ella hace. Al fin de cuentas lo que importa es que yo cumplo con mi palabra. Buenas noches. De igual manera, delante del gobierno, conforme a Pablo, nosotros tenemos el deber de someternos a las autoridades y ser ciudadanos ejemplares si podemos, y al fin de cuentas no importa lo que ellos hacen. Porque yo no puedo comparecerme ante el tribunal de Cristo y decirle: Señor, yo no cumplí con tu palabra porque en sí Drácula estaba ahí en el palacio del gobernador. Yo no puedo hacer esto, porque al fin de cuentas mi conducta es independiente de la conducta de ellos. Y al fin de cuentas yo tengo que actuarme como cristiano, sea como sea, porque es mi responsabilidad, y un día yo seré llamado a Dios para rendir cuentas por lo que yo he hecho en este mundo, o sea, para bien o para mal. Buenas noches. Hay personas en la iglesia que quieren disculparse en algunos momentos diciendo: el gobierno es esto, el gobierno es tal, boom, boom, boom. Yo no estoy aquí para alegar sobre los méritos del gobierno, pero estoy aquí para alegar sobre lo que son las responsabilidades de los creyentes. Buenas noches. Porque somos creyentes, ¿sí o no? Y todos nosotros tenemos el hábito de excusarnos de conducta cristiana por lo que es otra persona. Pero no podemos hacer esto. Nosotros tenemos que ser lo que la Escritura dice. Cuando llegamos a 1 Timoteo capítulo 2, vuelvo al mismo tema. 1 Timoteo 2:1. Dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aleluya. Y luego dice: por los reyes y por todos los que están en ¿qué? Eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay que orar por todos los hombres, pero dice también para los que están gobernando, para los que están en eminencia. No nos dice precisamente qué debemos orar, pero nos dice lo que queremos lograr mediante nuestras oraciones, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Vuelvo a hacerles la pregunta: ¿condiciona Pablo esto diciendo si es una persona moral o si estamos de acuerdo con su política? ¿Lo condiciona así? ¿Cuánto creen que no? ¿Qué está diciendo? A pesar de lo que tú piensas, al fin de cuentas, nuestro deber como creyentes es de orar para que podamos vivir quietamente, reposadamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro deber? Debemos ser buenos ciudadanos, pero también debemos orar por los que están en autoridad. Y nunca, nunca, nunca encontramos, vuelvo a decir, la condición si estamos de acuerdo con su política, si estamos de acuerdo con su persona. Yo no lo hallo. Lo que hallo es el mandamiento de Dios para nosotros, su iglesia. Yo creo que en los tiempos venideros, que la iglesia va a tener que zafarse un poco. La iglesia va a tener que echar mano más a la palabra de Dios, porque hay muchos vientos, hay muchas cosas que vienen, hay mucho movimiento que viene, y estas cosas vienen para hacer temblar todo, y en medio de este temblor podemos tú y yo perder lo que es en sí nuestra mano sobre las Escrituras, podemos perder nuestra capturación de las Escrituras, y si no tenemos cuidado podemos hasta desviarnos y dejar de conducirnos como cristianos. Y yo creo que necesitamos en estos tiempos apegarnos aún más a lo que la Escritura dice y no ser llevado por corrientes de este mundo. Entre más que nos acercamos al reino de Dios, mejor nos va.
Pero si nos dejamos influenciar por vientos y corrientes y temblores de este mundo, ya comenzamos a apartarnos, a deslizarnos, a desviarnos y al fin de cuentas, ahí estamos todos nosotros temblando con los demás. ¿Tenemos o no tenemos un reno que no puede ser sacudido? ¿Tenemos o no tenemos un reno que no puede ser conmovido? ¿Tenemos o no tenemos una roca eterna que se llama Jesucristo? Yo creo que sí tenemos, y estamos en tiempos cuando es necesario acercarnos aún más a Él, cumplir aún más con su palabra, para que al fin de cuentas no seamos sacudidos ni tampoco removidos en las cosas, sino que a lo contrario podríamos hasta ser tal vez sal y luz en este mundo de tinieblas. Las tinieblas van a exigir a la iglesia que sea más como la iglesia como nunca antes, porque si no echamos mano al Señor y sus mandamientos, el temblor, el mover, el viento, el río nos va a llevar. La pura verdad es, yo creo que ¿cuál es la palabra? La intensidad espiritual, ¿se puede usar esta palabra? La intensidad emocional, la intensidad de las cosas a nuestro alrededor, yo creo que se va a ir en aumento en estos próximos tiempos. Y no es un tiempo de aflojar la mano y decir, ay, pues yo no estoy de acuerdo. Es un momento de echar mano a Jesús, de echar mano a sus mandamientos, porque al fin de cuentas mi responsabilidad no depende de la conducta de otro. Mi responsabilidad depende de esto, de la palabra de Dios y las sagradas escrituras. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Ahora, yo voy a ir a otro punto y yo voy a terminar. Vean 1 Corintios capítulo 3. Voy a pisar en donde no debo pisar, pero al rato me voy a la casa. 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Él está diciendo a la iglesia en Corintios que son carnales. ¿Pueden ustedes imaginar esto? El gran apóstol diciéndoles que son carnales. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Debe estar diciéndoles otra cosa. Dice que son carnales. Y luego les dice por qué él cree que son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? En el capítulo 1 dice, algunos dijeron, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y él les dice que son carnales por haber permitido que estas disensiones y divisiones entraron entre ellos. Porque uno dice, yo soy de la banda de Pablo, yo soy de la banda de Apolos, yo soy de la banda de Cefas. Y ahí estaban ellos como divididos tras de líderes diferentes cristianos. Él dice que es carnalidad. ¿Qué quería él? Que superasen lo que era diferencia de personalidades para hallar un punto común en Cristo Jesús. Porque Cristo nos debe elevar a una dimensión más alta en donde hallamos unidad todos nosotros ya en Cristo Jesús, a pesar de que pues Pablo es bueno y Pedro es bueno y Cefas es bueno. Como que él está diciendo, tienen que trascender, tienen que ascender a otra dimensión, a procurar la unidad en Cristo Jesús en vez de ser divididos por personalidades. Yo les voy a decir algo, abrochen sus cinturones, ya lo saben. La política tiene la potencial de dividir la iglesia. Yo soy del PRI,
yo soy del PAN, yo soy del PRD, aleluyita. Son tres grupos diferentes, aleluyita. Pero mis hermanos, les quiero decir algo. No podemos dejar que estas cosas asciendan a llegar la preeminencia en nuestra vida, que termina dividiendo la iglesia en 3 o 4 factores diferentes. Porque si la iglesia deja que la política la divide, la iglesia es carnal, no es espiritual. Porque la política no debe dividir la iglesia. Cristo debe unir a la iglesia. Y yo no estoy diciendo que no hayan persuasiones políticas diferentes. Yo no digo que algún grupo tiene toda la razón y otro no tiene razón. Estos son puntos menores. Pero me hago la pregunta, en el próximo año, año y medio, que vamos rumbo a las elecciones, me hago la pregunta, ¿cómo va a estar la iglesia terminando las elecciones? ¿Fragmentada por la política o unida en Cristo Jesús? Porque al fin de cuentas necesitamos echar mano a Jesús, entender que todos somos hermanos de la misma familia, aunque tal vez tengamos persuasiones diferentes, pero de no dejar que las cosas de este mundo nos dividan, sino que las cosas del cielo nos unan. Y la persona más importante del cielo es el Señor Jesucristo. Ahí está la unidad nuestra en el reino de Dios. Y ese reino de Cristo Jesús es aquel que va a permanecer y va a durar para siempre. Recientemente estaba en una iglesia, y ya mero termino, y me fijé el domingo que la congregación no era la misma del año pasado. Dice, pues wow, ¿qué pasó? Antes estaba llenita, ahora a 3/4. Entonces le dije al tipo que estaba conmigo, ¿qué onda, mano? Dice, mira, el pastor cometió una imprudencia. ¿Sí? ¿Qué hizo? Se postuló de diputado para cierto partido. Y cuando él se postuló de diputado de X partido, todos los de la iglesia que eran del otro partido se fueron. Se dividió la iglesia, hubo un éxodo por causa de la política. Yo digo, Dios mío, discúlpeme, pero qué tan carnales. No, porque Pablo dice, si uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, dice que vosotros sois carnales. Porque tenemos algo en común mayor, más alto, más supremo, que es Cristo Jesús. Y yo digo, por fin le dije a mi amigo, le dije, pues no le digas al pastor, pero yo creo que sí era una imprudencia. Porque ya con esto se ofendieron muchos y se fueron. Y yo digo, y siendo un embajador de Cristo, ¿por qué quiso hacerse diputado? Siendo casi un apóstol, porque el ministerio que tiene, ¿por qué quiso bajarse a ser diputado? ¿Qué pensó que iba a lograr allá siendo ya embajador de Jesucristo? Buenas noches. ¿Están conmigo? Dice, ay hermano, si hubiera sabido que tú ibas a predicar, no habría venido en esta noche. No hay problema, Andrés tampoco sabía. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Con cuál partido político está aliado Jesús? ¿Lleva él una credencial de cierto partido? ¿Es militante de algún partido político? ¿Le vemos ahí en sí? No. ¿Con cuál partido está aliado Jesús? Digan conmigo, con ninguno. Porque Él es el Hijo de Dios. Y Él tiene su propio partido. Y este partido se llama la iglesia. Y la iglesia está presente para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Y les voy a decir algo, la iglesia jamás de los jamases debe ser la amante de algún partido político. Una mujer soltera que es amante, uno dice no, pero una mujer casada que es amante, uno dice wow.
óiganme bien, tú y yo somos la novia de Jesucristo y hemos sido desposados con Cristo Jesús. Y al fin de cuentas, nuestra lealtad primera, principal, por sobre todas las demás cosas, es con el Señor Jesucristo. Y uno dice, entonces no debo votar. Sí debes votar, pero debes votar conforme a tus convicciones cristianas. Pero ninguna iglesia debe ser amante de un partido político. ¿Por qué? Porque somos la esposa de Jesucristo. Y digo esto por decir, van a venir presiones muy fuertes en estos próximos tiempos, queriendo jalar la iglesia por acá, queriendo jalar la iglesia por acá, queriendo jalar la iglesia por allá. Pero va a venir una presión muy fuerte del cielo diciendo, yo te quiero jalar por acá. Yo quiero que estés de mi lado, porque en Él hay unidad. Como ciudadanos, ¿qué debemos hacer? Someternos a las autoridades. ¿Qué debemos hacer? Orar por las autoridades. Pero al fin de cuentas, nuestra lealtad más alta y principal es al Señor Jesucristo y a ningún otro. Y si a nosotros lo dejamos a Él en el primer lugar, ¿saben ustedes qué? Pasaremos la tormenta bien unidos en Cristo Jesús, ganando almas, siendo la habitación de Dios por el Espíritu Santo, y revelaremos la gloria de Dios en este mundo en medio de tiempos difíciles. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Yo no estoy ni a favor ni en contra de algún partido, pero sí estoy a favor del partido celestial que se llama Jesucristo, porque este es el reino inconmovible, eterno, y el único que puede dar vida eterna. Vamos a ponernos en pie y va a venir el pastor Andrés. Él no es el culpable de mi plática, yo soy el culpable. Vamos a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Señor, dice la Biblia que debemos ser solícitos para guardar la unidad del Espíritu en la iglesia. Y Padre, yo te pido que en estos próximos tiempos, cuando hayan muchas fuerzas, muchas presiones, cuando hayan muchas cosas que van a querer venir en contra de la iglesia y fragmentarla, Padre, cuando van a venir muchas presiones, yo te pido esto, que todos podemos alzar nuestros ojos al cielo. Todos podemos ver de nuevo a Jesucristo nuestro Salvador. Que todos pudiésemos tener un nuevo aprecio del cuerpo de Cristo Jesús. Y Padre, de siempre poner lo espiritual antes de lo natural. Tener un nuevo aprecio para la iglesia de Jesucristo. Y de siempre permitir que nosotros individualmente y corporalmente podamos ser instrumentos, Señor, del avance de tu reino aquí en este mundo. Padre, danos esta gracia en el nombre de Jesús, y déjanos ser buenos ciudadanos y déjanos orar, porque Padre, nuestras oraciones pueden cambiar la historia de nuestra nación. Los capítulos venideros en el libro de la historia de México, solo tú lo sabes. Pero Padre, queremos orar y obedecer. Poner nuestros ojos en Jesús, para que saliendo de los próximos tiempos, la iglesia sea íntegra, que sea una, que esté unida en tu Hijo. Y en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén.